En el vacío del espacio, una sonda solitaria pasó por la heliopausa, el borde más externo de nuestro sistema solar. Llevaba un mensaje grabado en su piel, un testimonio de la audacia de la humanidad. Te estamos esperando. Era el año 2157 y la Tierra acababa de declararse lista para unirse a la etapa galáctica. Pasaron los siglos. La Tierra y sus colonias evolucionaron. Las cicatrices de las antiguas heridas ambientales ahora estaban cubiertas por una vegetación extensa y los restos de guerras que habían terminado hace mucho tiempo se reutilizaron en monumentos de paz. El espíritu humano no solo había sobrevivido, sino que prosperó y se extendió hasta la Luna, Marte y el cinturón de asteroides. Una red de unidad. La Confederación Solar con la Tierra en su corazón en Plutón, el puesto de avanzada olvidado, los sensores zumbaron silenciosamente hasta que no lo hicieron. Una anomalía rompió el silencio. Una cabalgata de naves con tecnología. Años luz más allá de la comprensión humana. Su llegada no fue anunciada por una fanfarria, sino por un silencio frío y calculado. El mensaje que la humanidad tenía enviado. Estaba siendo respondido en un lenguaje de alertas de conflicto inminente, resonaban a través del espacio la Confederación Solar un gobierno. Construido sobre los principios de protección mutua y progreso, entró en acción flotas, fueron movilizadas soldados. Convocados de sus vidas entre las estrellas, cada uno conocía la gravedad de lo que se acercaba, pero el miedo era un extraño para ellos. En cambio, había una firmeza, una resolución tácita que ondeaba a través de las filas Anank. La humanidad había extendido una mano hacia el abismo y ahora algo estaba llegando de vuelta. La almirante Elena Miso estaba al timón de la desafiante nave más orgullosa de la Tierra. Sus ojos fijos en el vacío, la flota que se acercaba era formidable, una armada que había cruzado la galaxia con un propósito claro, pero no había habido comunicación ninguna. Demanda ninguna propuesta diplomática, solo silencio. Su tranquilo enlace cobró vida. Almirante, hemos intentado llamarlos a través de todas las frecuencias, no hay respuesta. La voz de Elena era tranquila, pero llevaba el peso del destino inminente. Sigue intentando y envía señales a la flota. Formaciones defensivas, no somos los agresores aquí. La espera de la humanidad había terminado, pero también el silencio. La sonda, una vez un faro de esperanza, flotó en el abismo, su mensaje ahora un presagio de la tormenta que vendría. Cuando las primeras naves alienígenas cruzaron la órbita de Neptuno, se encontraron con un muro de resolución. Lo mejor y más valiente que la Tierra tenía para ofrecer. La batalla por la órbita de Neptuno fue rápida, feroz e inesperada. Las naves humanas bailaron entre el planeta gigante y sus lunas, usando la gravedad a su favor. Los alienígenas tenían tecnología, pero los humanos tenían la ventaja de home field en una historia de guerra que había criado astucia y valentía en sus huesos. Mientras la última de las vanguardias alienígenas se precipitaba en espiral hacia el gas azul de Neptuno. La humanidad había ganado la primera escaramuza, pero la guerra apenas comenzaba. Habría pérdidas y el camino a la paz estaba oscurecido por la niebla de la guerra. Sin embargo, en este momento la humanidad se mantuvo unida. Su mensaje claro: estábamos esperando y estamos listos. Mientras la órbita de Neptuno se despejaba de escombros, una pesada el silencio se apoderó de la cubierta de mando del desafiante. La victoria, aunque significativa, fue un presagio de días más oscuros por venir. La mirada de la almirante Mish era inquebrantable mientras revisaba los informes. Bajas mínimas, pero un drenaje significativo de municiones y reservas de energía. Señora, están probando nuestras defensas. Su estratega jefe, el comandante Anaka Patel, concluyó que su primera oleada fue una sonda. Su verdadera fuerza radica en el peso. Miso asintió. Mente corrió a través de escenarios. Entonces no les daremos lo que esperan. Prepárense para enviar equipos de reparación y operaciones de salvamento. Usaremos cada pieza de su tecnología contra ellos. La respuesta de la Tierra fue inmediata. Todos los recursos se canalizaron para fortalecer las defensas de la Confederación Solar. Los científicos e ingenieros trabajaron incansablemente para realizar ingeniería inversa de la tecnología alienígena rescatada de la escaramuza. Mientras tanto, las noticias de la victoria y la amenaza inminente provocaron un fervor en las colonias humanas. Los civiles se alistaron en masa, dispuestos a defender sus hogares en la Tierra. El secretario de Defensa, Jonas Hargrave, se dirigió a los Estados Unidos. Naciones, su voz firme: nos encontramos al borde de una nueva era. Estos alienígenas buscaron tomarnos por sorpresa para encontrarnos desunidos. Nos encontraron listos. Ahora debemos mostrarles: la Tierra no solo está
esperando sino dispuesta a luchar por nuestro lugar en este universo. Sin embargo, los líderes de la Tierra sabían que los alienígenas desconocidos podrían poseer capacidades más allá del entendimiento humano. Los canales diplomáticos permanecieron abiertos transmitiendo mensajes de paz y cooperación en 1000 idiomas. Humanos y matemáticos esperando un diálogo en las sombras de Marte Olympus. Mons, la doctora Amelia Voss, la principal lingüista, xenófoba de la Tierra, escuchó atentamente las transmisiones buscando cualquier señal de reciprocidad. Si hablan, murmuró a su equipo, debemos estar listos para escuchar. El silencio de los alienígenas era un lenguaje propio, una postura Tacern que se volvió cada vez más siniestra a medida que su flota se reagrupaba más allá de Plutón. Los satélites y sensores de largo alcance rastrearon sus movimientos transmitiendo imágenes inquietantes. De las naves alienígenas elegantes, oscuras y completamente silenciosas, la red militar de la Confederación Solar zumbido. Con actividad transportó soldados y material entre lunas y estaciones, ejercicios de combate. Corrían sin cesar y la gente de la Tierra observaba los cielos con una mezcla de miedo y determinación. La almirante Miso se paró frente a su tripulación desgastada por la batalla. Sus palabras resueltas esperaban que nos derrumbáramos para dispersarnos. En la oscuridad, en cambio, permanecemos unidos, más fuertes que nunca. Han violado la tranquilidad de nuestro sistema solar, pero violaremos la tranquilidad de sus intenciones. No flaquearemos, capitán. Elena Moa observó el Starfield desde el puente del acorazado Perseverance, una nave. Tanto un símbolo de la voluntad humana como una nave de guerra. Las secuelas de la batalla de Neptuno habían encendido un fuego en los corazones de su tripulación, un juramento tácito compartido de que no irían suavemente. El Perseverance ha recibido la orden de unirse a la línea ofensiva. Su XO, el comandante Díaz, informó. Elena reconoció con un breve asentimiento. Su mente ya estaba analizando tácticas y maniobras. El Perseverance iba a encabezar un ataque sorpresa en lo que Intel sugirió que era un nave de mando alienígena, un gigante que colgaba silencioso entre la flota como una araña en el centro de una red cósmica, mientras la Perseverancia hacía su silencioso viaje a través de la oscuridad envuelta por la sombra de las lunas de Júpiter. Elena no pudo evitar sentir el peso de la historia sobre ellos. Las mejores naves de guerra de la Tierra, nombres como Odyssey, Resilience y Herald, estaban bajo su mando, una flota cosida con un propósito. Su tripulación era un tapiz de la diversidad de la Tierra, gente que había dejado atrás todo para enfrentarse a lo desconocido. Entre ellos estaba el teniente héroe Tanaka, un joven piloto cuyas habilidades con un avión de combate no tenían comparación. Él jugaría un papel crucial en el próximo enfrentamiento, tejiendo a través de las líneas enemigas para proporcionar la apertura que necesitaban. El plan de batalla era audaz: esquivar a los centinelas alienígenas, lanzar un bombardeo a gran escala en la nave de mando nave y retirarse antes de que los refuerzos pudieran rodearlos. Era una táctica de golpe y fuga diseñada para sembrar el caos en las filas alienígenas y demostrar que la humanidad no se dejaría intimidar. A medida que se acercaran al objetivo, la tensión a bordo del Perseverance era palpable. Cada alma A bordo sabía lo que estaba en juego. No eran solo soldados, eran los centinelas de la civilización humana, protectores del legado de la Tierra. Elena dio la orden y la flota estalló en una sinfonía de luz y destrucción. Cargas de plasma y proyectiles cinéticos atravesaron el vacío. Una andanada de desafío humano dirigida al leviatán alienígena. Los escudos de la nave de mando se encendieron bajo el ataque y a través del combate cuerpo a cuerpo. El escuadrón del héroe perforó la pantalla defensiva y asestó golpes precisos a sus vulnerabilidades. Elena observó cómo el fuego de respuesta de la nave alienígena disminuyó. Su atención se volvió hacia adentro, luchando para abordar el daño. Impacto directo. La voz del héroe crepitó sobre el cal. Su caza se deslizó de nuevo a la formación. Su escudo ha caído. Elena aprovechó el momento. Todas las naves concentran el fuego en la recámara. Esta es nuestra oportunidad. La nave alienígena. Titán entre las estrellas se estremeció bajo el asalto implacable por un breve momento. El aliento colectivo de la humanidad se contuvo cuando el alienígena, el núcleo de la nave, estalló iluminando la oscuridad mientras la luz se atenuaba. La flota humana desapareció detrás de las lunas de Júpiter. Su mensaje era claro. La humanidad llevaría la lucha a su puerta. El planeta rojo siempre había sido un faro de la ambición humana y ahora se erguía como un bastión en tiempos de guerra. Los cielos de Marte, una vez llenos del zumbido de los transbordadores comerciales y los buques mineros, ahora estaban surcados por las estelas de las patrullas de combate y los buques de transporte que transportaban suministros de guerra. El Dr. Theo Jansen se abrió paso
A través de los abarrotados pasillos de la instalación médica Olympus, el centro más grande de este tipo en Marte reutilizado para tratar el creciente número de bajas de las líneas del frente, los heridos de la escaramuza de Neptuno fueron los últimos en llegar, cada uno con las cicatrices de la primera victoria de la humanidad entre ellos. Había una entidad como Theo nunca había visto un sobreviviente alienígena que apenas se aferraba a la vida, había sido recuperado de los escombros. El ser estaba encerrado en un traje que parecía ser tan orgánico como tecnológico, con sistemas de soporte vital. Ininteligible para los ingenieros humanos, con la bendición del alto mando a Theo se le concedió permiso para intentar comunicarse. La fisiología del alienígena era desconcertante, su bioquímica un enigma, pero el desafío solo alimentó la determinación de Theo. Noche tras noche trabajó tratando de establecer un diálogo, buscando un puente entre especies, mientras tanto los cañones de defensa de Marte tronaban en la distancia un sombrío recordatorio de la guerra en curso. El planeta se había convertido en una fortaleza, con cada civil ahora un soldado en espíritu contribuyendo al esfuerzo de guerra. En un laboratorio improvisado, Theo se sentó frente al alienígena, una barrera transparente entre ellos. Comenzó con las matemáticas, el lenguaje universal, proyectando secuencias de números primos y formas geométricas en la pantalla, observando al alienígena en busca de cualquier señal de comprensión. Los días pasaron sin avance hasta que el alienígena se movió. Su lenguaje corporal, transmitiendo una sensación de urgencia, lo manipulaba de su propia consola. Y una corriente de símbolos apareció en la pantalla. El pulso de Theo se aceleró. Este fue el momento del verdadero contacto. El mensaje del alienígena estaba fragmentado, su lenguaje era complejo, pero cuando Theo descifró los símbolos, una narrativa comenzó a surgir. No de conquista, sino de desesperación. Los alienígenas hablaban de un mundo moribundo, de un pueblo en busca de salvación y de la Tierra como un faro de esperanza. La inmensidad del espacio guarda muchos secretos, y uno de esos misterios se presentó a la humanidad en medio de la agitación de la guerra: un chaleco alienígena abandonado, antiguo, y se detectó una deriva en el vacío entre las órbitas de Marte y Júpiter, un testamento silencioso de las complejidades del universo que la humanidad apenas comenzaba a comprender. El teniente comandante Rachiv, sin a bordo de la nave de reconocimiento Venture, tenía la tarea de liderar un equipo de exploración a la nave. A diferencia de las elegantes y amenazantes naves de la armada alienígena, esta era diferente. Su casco llevaba las cicatrices del tiempo y su diseño era diferente a cualquier tecnología conocida para la humanidad o visto en el conflicto actual. Cuando Rachiv y su equipo atracaron con él silencioso Hulk, se encontraron dentro de una arquitectura alienígena que parecía anterior a las estrellas mismas: corredores estirados hacia la oscuridad, forrados de polvo, que podrían haber tenido siglos de antigüedad. La nave era un rompecabezas, sus cámaras llenas de artefactos y maquinaria antigua que susurraban secretos de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Entre las reliquias se encontraron cristales de datos que, cuando se activaban, proyectaban imágenes holográficas de sistemas estelares y galaxias, algunas de las cuales eran desconocidas para los astrónomos humanos. Cuanto más se aventuraba el equipo, más se daban cuenta de que esta nave no era simplemente una nave, sino una biblioteca, un depósito de conocimiento que abarcaba eones. Las implicaciones eran asombrosas. Esta civilización había cartografiado el cosmos de formas que la humanidad solo había soñado. El equipo de Rachiv se encontró con una cámara central donde encontraron el núcleo de la nave, un dispositivo que zumbaba con energía, aparentemente alimentando la nave inactiva. Estaba rodeada por inscripciones que representaban una narrativa de exploración de una civilización que buscaba. No se trataba de conquista, sino de conocimiento. Entre las inscripciones, Rachiv descubrió una sección que parecía detallar interacciones con otras especies, incluidas representaciones que tenían un parecido sorprendente con los alienígenas. La humanidad ahora estaba en guerra con estos encuentros que no se describían como batallas, sino como intercambios de ideas y cultura. Un marcado contraste con el presente, cuando Rachiv documentó sus hallazgos. La importancia del descubrimiento le pesaba mucho. Esta nave no solo ofrecía conocimientos tecnológicos, sino una perspectiva sobre las especies alienígenas que la humanidad no había considerado en su prisa por defenderse. Si los humanos hubieran pasado por alto la posibilidad de una coexistencia pacífica, el potencial de esta antigua nave para alterar el curso de la guerra era inmenso. Si las tecnologías y las historias contenidas en su interior pudieran entenderse, podrían ofrecer una forma de comunicarse con la armada alienígena para encontrar un terreno común. Rachiv transmitió sus hallazgos preliminares a la Tierra. Los cristales de datos, las imágenes, arrojaban luz sobre los rostros de quienes observaban. Un faro De esperanza de que en el vacío silencioso entre las estrellas,
La comprensión y la paz aún podrían ser posibles con el descubrimiento de la antigua nave alienígena. Un optimismo cauteloso se extendió por la Confederación Solar. Los científicos y los académicos estudiaron los datos transmitidos por el equipo de Rachi, con la esperanza de descubrir secretos que pudieran conducir a una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, la armada alienígena, aparentemente inconsciente o indiferente al abandono del Discovery, comenzó una ofensiva masiva. Sus naves aparecieron repentinamente desde los confines del sistema solar y lanzaron ataques coordinados contra los puestos de avanzada humanos en las lunas de Júpiter y Saturno. Fue un mensaje claro de que los alienígenas aún no estaban listos para la paz. El almirante Aod del Okoro, que supervisaba la red de defensa de la luna Titán de Saturno, reconoció la gravedad de la situación. Los alienígenas estaban presionando con fuerza, intentando romper el espíritu humano a través de la fuerza pura, pero Okoro tenía un plan que dependía del ingenio humano y la naturaleza impredecible de la guerra de guerrillas. Cuando las naves alienígenas se acercaron, Okoro inició una serie de ataques relámpago, utilizando pequeñas naves humanas maniobrables. Estas escaramuzas fueron diseñadas para acosar a la flota alienígena, lo que ralentizó su avance y agotó sus recursos mientras tanto. Una operación más significativa estaba en marcha. En un movimiento audaz, Okoro desplegó una flota de drones no tripulados equipados con la última tecnología alienígena de ingeniería inversa y humana. Estos drones penetraron Profundamente en las líneas enemigas y apuntaron a naves de suministro y nodos de comunicación. El objetivo era aislar claramente a la flota alienígena de su estructura de comando y, por lo tanto, generar confusión. Las batallas que siguieron fueron feroces. Los pilotos humanos se envalentonaron por sus éxitos iniciales y se enfrentaron a los alienígenas con renovado vigor. En cada escaramuza, cada encuentro era un testimonio de la resistencia y la determinación de la humanidad para defender su hogar en la Tierra. Las noticias de las batallas en curso llenaron las ondas de radio civiles. Los alienígenas, que antes temían la amenaza alienígena, ahora se sintieron inspirados por la valentía de sus defensores. Las manifestaciones y las campañas de apoyo se volvieron comunes en las comunidades, que se unían para enviar ayuda a las líneas del frente en medio de este telón de fondo de guerra. Los esfuerzos del Dr. Theo Hanson por comunicarse con el cautivo alienígena dieron sus frutos al usar los conocimientos obtenidos de la antigua nave. Estableció una forma básica de diálogo que debilitaba a los alienígenas, pero cooperativo. Compartió su perspectiva y reveló una compleja red de política y desesperación que había llevado al conflicto con la humanidad. Esta revelación proporcionó un rayo de esperanza. Si los alienígenas no eran un monolito unificado empeñado en la destrucción, entonces tal vez había lugar para la negociación, para encontrar un terreno común armados con este nuevo conocimiento. Theo Preparó un informe completo que describía una estrategia para el alcance diplomático. Titán, la luna más grande de Saturno, se había convertido en el eje de la defensa humana en el sistema solar exterior. Sus vastos lagos de metano y su densa atmósfera no solo proporcionaban una posición estratégica, sino también recursos iniciales para el esfuerzo de guerra. Sin embargo, su importancia la convirtió en un objetivo principal para la coalición alienígena que inició un asedio que amenazó con cortar a la humanidad de suministros cruciales. La sargento Ava Jackson y su escuadrón de marines estaban estacionados en Titán cuando comenzó el asedio. Ava, una veterana de varias escaramuzas en las lunas jovianas, sabía lo que estaba en juego. La pérdida de Titán podría significar la hambruna gradual de las defensas externas de la Tierra, lo que llevaría a un efecto dominó que sería un desastre para toda la Confederación Solar. El asalto alienígena inicial fue rápido y brutal. Docenas de naves descendieron sobre Titán, sus armas tallando la superficie de la luna, buscando destruir las refinerías y capturar los muelles. Ava y su escuadrón, parte de la fuerza de respuesta rápida de Titán, fueron desplegados para repeler a los invasores en una de las plantas de procesamiento principales. La batalla por Titán fue diferente a cualquier otra librada antes. La densa atmósfera y la baja gravedad crearon desafíos y oportunidades únicos para ambos lados. El escuadrón de Ava utilizó su entrenamiento en guerra de maniobras, usando mochilas propulsoras para saltar a través del campo de batalla, enfrentándose al enemigo en un feroz combate cuerpo a cuerpo, mientras el asedio se prolongó hasta convertirse en una guerra de desgaste. Los alienígenas, incapaces de romper las defensas de Titán, establecieron rápidamente un bloqueo intentando matar de hambre a los defensores. Sin embargo, subestimaron la resolución y el ingenio de la humanidad.
Al amparo de las espesas nubes de metano Cl de Titán, el comando de la Luna urdió un plan audaz. Los suministros y refuerzos se introdujeron de contrabando en Titán a través de una red de raíces ocultas bajo la corteza helada de la Luna, un testimonio de la determinación y el ingenio humanos. Mientras tanto, el escuadrón de Ava, ahora experimentado por The Continues, se convirtió en un instrumento en varias incursiones contra el bloqueo alienígena. Atacaban desde las sombras y desaparecían antes de que el enemigo pudiera tomar represalias. Cada incursión exitosa no solo proporcionó los suministros muy necesarios, sino que también sembró la confusión y el miedo entre las filas alienígenas. El punto de inflexión llegó cuando la inteligencia humana interceptó las comunicaciones que indicaban una gran vulnerabilidad en las defensas de la nave de comando alienígena. Una fuerza combinada de los defensores de los Titanes y un escuadrón de naves de Marte lanzó un ataque sorpresa explotando esto. Debilidad. La batalla que siguió fue feroz con Ava y su escuadrón liderando la carga mientras la nave de comando alienígena vaciló bajo el brazo Onslaught. El bloqueo alrededor de Titán comenzó a desmoronarse ofreciendo un rayo de esperanza a la Luna sitiada. El asedio de Titán mostró la resistencia y valentía de sus defensores, demostrando que la humanidad no se rendiría fácilmente mientras la batalla fue solo una de muchas en la guerra en curso, sirvió como un faro de esperanza, una señal de que incluso frente a probabilidades abrumadoras el espíritu y la voluntad de lucha de la humanidad podían cambiar el marcha. En medio del caos de la guerra, un destello de comprensión comenzó a surgir como la primera luz del amanecer después de una larga noche oscura. Los diálogos continuos del Dr. Theo Jansen con el cautivo alienígena, facilitados por el conocimiento desenterrado de la antigua ruina, pintó un retrato de una civilización no muy diferente a la propia humanidad, fracturada, desesperada por recursos, pero también rica en cultura e historia. Mientras tanto la guerra continuaba furiosa, las batallas estallaron en todo el sistema, desde el anillos helados de Saturno hasta el polvo rojo de Marte, pero en medio de la violencia, una asamblea secreta de los diplomáticos y científicos más estimados de la Tierra se reunió, impulsada por las revelaciones que Theo había traído a la luz. Este grupo, conocido como el Consejo para el Compromiso Extraterrestre CT, tenía como objetivo explorar la posibilidad de la paz. Guiados por la inteligencia recopilada de su invitado alienígena en las líneas del frente, la estrategia ideada por el almirante Aoda Okoro había comenzado a cambiar el rumbo. La armada alienígena, aunque todavía formidable, mostró signos de tensión. Las líneas de suministro se interrumpieron y las flotas aisladas quedaron aisladas sin refuerzos. La defensa de la humanidad, una vez percibida como un escudo frágil, ahora era una barrera férrea. En la Tierra, CT trabajó incansablemente para crear un mensaje de paz que reconociera la compartición, la desesperación y la lucha de todos los seres sintientes. Este mensaje, codificado con claves matemáticas y lingüísticas, derivado de la antigua nave y los cautivos, se transmitió al vacío, un faro de esperanza en medio de la tormenta de la guerra. Mientras los días se convertían en semanas, el sistema solar se preparaba para la respuesta de los alienígenas. Las acciones militares continuaron, pero con una nueva moderación, como si ambos lados estuvieran conteniendo la respiración esperando una señal. La señal llegó en el momento menos esperado. Durante una escaramuza cerca de Urano, un pequeño contingente de naves alienígenas se desvinculó del conflicto y transmitió una serie compleja de señales que reflejaban el mensaje del CT. Era una rama de olivo extendida a través del campo de batalla. Este gesto no trajo un fin inmediato a las hostilidades, pero abrió un canal de comunicación que parecía imposible. Se organizaron reuniones secretas en el territorio neutral del espacio donde los diplomáticos humanos y alienígenas podían entablar un diálogo cara a cara. Las discusiones fueron tensas, cargadas de desconfianza y años de conflicto, pero debajo de la superficie había un reconocimiento mutuo de la necesidad de paz. Almirante Okoro, ahora actuando como asesora militar de CT, enfatizó la importancia de estas conversaciones. Cada momento que pasamos en diálogo, comentó a sus contrapartes, es un momento en el que no estamos peleándonos entre nosotros, es una oportunidad para salvar vidas. Las negociaciones fueron delicadas y cada lado dejó al descubierto sus miedos, sus necesidades y sus esperanzas. La humanidad se enteró del hogar de los extraterrestres, un mundo devastado por el colapso ambiental y la guerra, su viaje a través de las estrellas, impulsado por una búsqueda desesperada de un nuevo comienzo. Cuando se compartieron estas verdades, los muros de la animosidad comenzaron a desmoronarse, reemplazados por los cautelosos cimientos de una posible coexistencia. El sistema solar, que alguna vez fue un campo de batalla, se estaba transformando lentamente en un foro para la comprensión, un testimonio del poder
De la comunicación y la perdurable esperanza de paz, la frágil paz que había comenzado a tomar forma entre la humanidad y la coalición alienígena siempre pendía de un hilo. En todo el sistema solar los enfrentamientos militares habían disminuido, pero no cesado un duro recordatorio de las persistentes sombras de la guerra en el interior. En este tenso contexto, los líderes de la Confederación Solar idearon un plan audaz, un ataque decisivo final dirigido al corazón de la flota alienígena. Con la esperanza de terminar el conflicto de una vez por todas o forzar un compromiso genuino con la paz, la pieza central de esta audaz estrategia era el Herald, un crucero furtivo comandado por la capitana Aisha, conocida por su astucia y valentía. Aisha Había sido fundamental en varias victorias clave a lo largo de la guerra. El Herald y su tripulación fueron asignados con una misión que los llevaría a lo profundo del territorio enemigo para desplegar un arma recientemente desarrollada capaz de deshabilitar las naves de la armada alienígena sin causar pérdidas de vidas. Mientras el Herald se deslizaba por el vacío silencioso como una sombra, el resto de las fuerzas de la humanidad se prepararon para una distracción coordinada. Las flotas estacionadas en puntos estratégicos del sistema solar comenzaron maniobras para llamar la atención de los alienígenas, participando en escaramuzas que estallaron como chispas en la oscuridad en la Tierra y sus colonias. La población observaba y esperaba, la tensión palpable en el aire, las noticias y transmisiones se llenaban con actualizaciones desde el frente, cada escaramuza una pincelada en el lienzo más grande de la guerra. Mientras tanto, en la mesa diplomática, las negociaciones del alto el fuego adquirieron una nueva urgencia. La revelación de la misión secreta aún no había llegado a los delegados alienígenas, pero los diplomáticos humanos eran conscientes de que el resultado de la misión de Aisha podría alterar radicalmente la dinámica de las conversaciones. Presionaron para un avance, una señal de que la paz podría lograrse sin más derramamiento de sangre. A bordo del Heraldo, Aisha y su tripulación enfrentaron la enormidad de su tarea. El arma que llevaban, un dispositivo EMP masivo refinado a partir de tecnología rescatada del antiguo derelicto, no se había probado en combate. El plan era desplegar el dispositivo en el corazón de la flota alienígena inutilizando sus naves y dejándolas a la deriva, una demostración clara de la capacidad de la humanidad y su deseo de terminar el conflicto sin más pérdidas de vidas. Mientras el Heraldo se acercaba a su objetivo envuelto por la oscuridad del espacio y el borde mismo de la red de detección alienígena, Aisha sintió el peso del momento. Esta misión podría muy bien decidir el destino de la humanidad en su lugar entre las estrellas. El éxito allanaría el camino para la paz y un nuevo comienzo. El fracaso significaría un regreso a la guerra total, con ambos lados sufriendo pérdidas incalculables. El Heraldo llegó a su destino, un espectro silencioso entre las estrellas, con una orden silenciosa de Aisha. El dispositivo fue desplegado, su activación un grito silencioso en el vacío. La flota alienígena, tomada por sorpresa, fue envuelta en una ola de energía electromagnética. Sus naves se oscurecieron una por una en los momentos que siguieron. El sistema solar contuvo la respiración. El Heraldo cumplió su misión, se volvió hacia casa, dejando atrás un mensaje de la resolución de la humanidad y su súplica por la paz. Esta audaz apuesta de la Confederación Solar había cambiado del curso de la guerra, demostrando no solo la destreza tecnológica de la humanidad, sino también su deseo de paz. Las secuelas de la misión se desarrollarían en las cámaras diplomáticas, donde los representantes humanos y alienígenas ahora enfrentaban una nueva realidad, una donde el diálogo y el entendimiento eran los únicos caminos a seguir. Después de la atrevida misión del Heraldo, la galaxia estaba al borde de un precipicio. La flota alienígena, ahora a la deriva y powerless, se convirtió en un testimonio silencioso de la desesperación de la humanidad por la paz y su ingenio en la guerra. La acción audaz tomada por la capitana Aisha y su tripulación había cambiado el equilibrio, forzando un momento de ajuste de cuentas para todos los involucrados en la Tierra y sus colonias. Las celebraciones estallaron. Las imágenes de la flota alienígena discapacitada se extendieron como un reguero de pólvora, un símbolo de esperanza y un posible final del conflicto que había consumido incontables vidas. Pero en medio del júbilo había una tensión palpable, una contención colectiva de la respiración por lo que vendría después. La coalición alienígena, ahora enfrentada con su propia vulnerabilidad, respondió no con amenazas, sino con una apertura sin precedentes al diálogo. El evento había expuesto la inutilidad de un mayor conflicto, destacando la necesidad de una resolución duradera que evitaría que tal política arriesgada volviera a ocurrir. Las negociaciones diplomáticas, una vez que una cautelosa danza alrededor de posiciones atrincheradas se transformó en discusiones serias sobre el futuro, la humanidad presentó la flota deshabilitada no como un trofeo de guerra, sino como una rama de olivo, una demostración de su capacidad para atacar decisivamente. Pero su elección de buscar la paz, el Dr. Theo Jansen,
que había sido una figura clave en la comprensión de la perspectiva de los cautivos alienígenas, se encontró en el centro de estas discusiones. Sus conocimientos sobre la cultura alienígena y la desesperación que los había llevado a la Tierra fueron invaluables para cerrar la brecha entre las dos partes. A medida que avanzaban las conversaciones comenzó a surgir un marco para la paz. Los alienígenas compartirían su tecnología avanzada para la gestión de recursos y la restauración ambiental, abordar la desesperación que los había llevado a la Tierra. A cambio, la humanidad ayudaría a reubicar a los refugiados alienígenas ofreciéndoles un nuevo comienzo dentro del sistema solar. El acuerdo de paz final fue firmado en Marte, un territorio neutral y un símbolo de la capacidad de la humanidad para prosperar en la adversidad. La ceremonia fue transmitida por toda la galaxia, vista por miles de millones de ojos humanos y alienígenas por igual. El mensaje fue claro desde este punto en adelante. El futuro se escribiría juntos. La capitana Aisabati, ahora aclamada como una heroína de la paz, se encontraba entre los delegados cuando se firmó el acuerdo. Sin embargo, sus pensamientos estaban con su tripulación y los incontables otros que habían luchado, sufrido y sacrificado. Esta paz era su legado. Comprada con coraje y sellada con esperanza. La guerra había terminado, pero su final no era una conclusión, era un comienzo. Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y su lugar en el cosmos estaba comenzando, lleno de la promesa de un conocimiento compartido, respeto mutuo y el potencial ilimitado de la cooperación. La Confederación, una vez un faro de la unidad humana contra una amenaza común, evolucionó hasta convertirse en la Alianza Galáctica, un testimonio de la posibilidad de la paz y la fuerza que se encuentra en la diversidad. Los alienígenas, una vez adversarios, se convirtieron en vecinos, socios en el gran proyecto de forjar un futuro mejor para toda la vida sensible. La espera se acabó. La humanidad y sus antiguos enemigos se encontraban en el amanecer de una nueva era. Sus destinos se entrelazaron, listos para enfrentar juntos los desafíos del cosmos. El mensaje final del acuerdo de paz resonó en el espacio. Una declaración simple pero profunda: los estábamos esperando. Ahora caminamos Juntos.